Hola. Hola, buenos días. Bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Vamos a hablar en nuestro evento técnico científico la prueba de ajuste de dispositivos de protección respiratoria. Esta se enmarca dentro de las actividades operativas del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, ya nos conocen, CENSOPAS del INS. Y vamos a hacer una capacitación en relación al tema de la tuberculosis. Como saben, el tema de la tuberculosis sigue siendo un tema prioritario pese a la pandemia. Ahora un tema especial debido a que la tuberculosis es una enfermedad ocupacional también en el país. El Perú sigue siendo un país con alta carga de tuberculosis. Además estamos dentro de los 30 que tienen mayor cantidad de multidrogoresistencia. Y bueno, también en el contexto legal, en 2014 se promulgó la ley 30287, ley de control y prevención de la tuberculosis en el Perú. En ese sentido, vamos a empezar con la capacitación, dando paso al licenciado Kevin, que nos hablará un poco acerca de el tema de los exámenes. Bienvenido, Kevin. Buenos días, Gabriel. Gracias por el pase. Sí se escucha bien, ¿no? Ok. Sí, buenos días con todos. En este caso, les voy a presentar un poco sobre la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Si bien todos han recibido su correo para poder ingresar a esta sala Zoom, también hay algunas indicaciones que les voy a hacer recordar. Para que todos puedan acceder a su constancia de participación, van a tener que completar un pretest y un post-test. Así que todos aquellos que completen este pretest y post-test van a poder acceder a esa constancia. Para ello, en el chat se va a estar compartiendo, ahorita lo voy a compartir, el enlace para que puedan realizar el pretest, para el cual van a disponer de 8 minutos para que realicen este pretest. Una vez culminado este tiempo de 8 minutos, ya vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Así que por favor voy a estar compartiendo el enlace en el chat y por favor todos entren ahí. Lo voy a estar compartiendo en diferentes minutos para que digamos que los que están entrando recién puedan acceder también a este. Pero sí, todo va a estar cronometrado un máximo de tiempo de 8 minutos. Y por favor completen esto, ¿sí?
Buenos días, estimados profesionales, licenciados, técnicos. Y se ha compartido nuevamente el enlace para el pretest. Son aquellos que se han inscrito debidamente, es decir, aquellos que se han inscrito en la página web de INS Cursos y Eventos, pueden ingresar a este enlace Zoom. Es por ello que no se debe compartir el enlace Zoom con personas que no se han inscrito apropiadamente, es decir, a través de la página del INS. Vamos a contrastar los datos que brindan ustedes en su pretest con los datos del listado de preinscritos debidamente. Aquellos que no se han inscrito, preinscrito debidamente en la página web, entonces no van a poder acceder a la constancia. Así que no compartan el enlace Zoom, perdón, el enlace de Google Forms del pretest con personas que no figuran en este evento. Muchas gracias. Buenos días, recuerden, le quedan 3 minutos para completar el pretest.
Buenos días, ya estamos próximos a cerrar el formulario para la evaluación del pretest. Por favor, traten de culminarlo lo más pronto posible. Ya queda menos de un minuto para cerrarlo. Se ha compartido el enlace en el chat. Ahí por favor ingresen. Los que están igualmente por el celular pueden ingresar también a ese enlace y podrán resolver el pretest. Muy bien, entonces, hola. Muy bien. Entonces, vamos a presentar a continuación al licenciado Jorge Inolupú. Jorge está por ahí. Me permiten unas líneas sobre Jorge. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, Jorge es licenciado tecnólogo médico que tiene estudios concluidos de maestría en ciencias de la investigación epidemiológica y trabaja, es trabajador de acá de planta en Sopas. Bienvenido, Jorge. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Jorge Nalucú, soy tecnólogo médico, trabajo en el Sensopas. Y bien, voy a presentar información relevante sobre las pruebas de ajuste, que son parte de un programa de protección respiratoria que, como todos sabemos, aún en nuestro país está en desarrollo. Voy a iniciar con la presentación. Voy a compartir pantalla. Muy bien, vamos a empezar. Bien, nuevamente reciban un cordial saludo del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS, que pertenece al Instituto Nacional de Salud. En esta oportunidad vamos a hablar de la prueba de ajuste de dispositivos de protección respiratoria en personal de salud. Estamos hablando principalmente de respiradores tipo N95 y equivalentes. Esta presentación se enmarca dentro de las actividades operativas del CENSOPAS que realizamos con el fin de prevenir y controlar las infecciones nosocomiales, en este caso tuberculosis, y también COVID-19, que es también una enfermedad ocupacional que se ha manifestado y que estará presente por mucho tiempo. Muy bien. El contenido es el siguiente. Vamos a tener una breve introducción sobre medidas de prevención y control de infecciones, luego medidas de protección respiratoria, dentro de ello las pruebas de ajuste, conceptos, la prueba de ajuste cualitativa, cuantitativa, una intervención que realizamos en el 2020, consideraciones finales, conclusiones también. El objetivo de esta sesión es en sí conocer las pruebas de ajuste y su fundamento, conocer su importancia y la utilidad de estas pruebas dentro del marco de las medidas de protección respiratoria, conocer las diferencias entre las pruebas de ajuste cualitativas y cuantitativas y contextualizar las pruebas de ajuste dentro de los programas de protección respiratoria que a su vez están dentro de las medidas de protección respiratoria, que son realmente muy relevantes en el contexto actual. Sabemos que la tuberculosis está incrementando, lamentablemente, como producto del impacto de la pandemia de la COVID-19, y por otro lado, pues somos un país endémico en tuberculosis y uno de los 30 países con mayor carga de TB multidroga resistente. Entonces, las medidas de protección respiratoria realmente son relevantes, pero primero tenemos que conocer su contexto. Bien, en principio, las medidas de prevención y control de infecciones, según la OMS, están definidas o están descritas en tres componentes. El primero son las medidas de control administrativas. En sí,
se pueden entender como las más importantes, las más relevantes, son la primera línea. Y en sí se pueden resumir como un conjunto de prácticas eficaces de gestión descritas en un plan de control de infecciones, enfocado en el trabajador, no en el paciente, porque para ello ya existen otros planes dados por comités de control de infecciones nosocomiales. Para el trabajador sanitario debe existir un plan de control de infecciones. Esto está en la ley, como ley de la tuberculosis como enfermedad ocupacional. Un plan de control de infecciones respiratorias. Y este plan debe especificar todos los procedimientos para una gestión eficaz de los casos de tuberculosis, por ejemplo, identificación oportuna de casos de tuberculosis, tratar a los casos de tuberculosis de manera rápida, aislarlos, establecer una atención diferenciada con otros pacientes, por ejemplo, pacientes con VIH o diabetes, brindar una capacitación programada al personal de salud, establecer el plan de control de infecciones, pero este a su vez debe estar sobre una evaluación de peligros y riesgos del ambiente del establecimiento de salud. La segunda medida son las medidas de control ambientales, están principalmente descritas como ventilación mecánica, ventilación natural, presión positiva, presión negativa, que deriva de las anteriores, la adición de filtro cepa, la inclusión de luz UV y otros elementos adicionales. Y en tercer nivel, en la última línea de defensa, podemos decirlo de ese modo, se encuentran las medidas de protección respiratoria, que son amplias, son diversas y depende del contexto. Dentro del marco de la atención de casos con tuberculosis, podemos entender que estas medidas se enfocan en los siguientes puntos: selección del respirador, prueba de ajuste, que incluye también reposición del respirador, cuándo hacer la reposición del respirador. Por otro lado, no solamente es seleccionar un correcto respirador, sino establecer buenas prácticas en su uso. Y las buenas prácticas se pueden entender como la colocación correcta del respirador, el retiro correcto del respirador y la comprobación del ajuste o fit check que se hace del respirador. Y adicionalmente, pues aspectos de almacenamiento, pues esta es una práctica que se da de manera habitual en nuestros establecimientos de salud. Estos elementos pueden entenderse como parte de las medidas de protección respiratoria en establecimientos de salud, enfocado a respiradores desechables tipo N95 y equivalentes. Vamos a ahondar sobre ello. Bien, antes de iniciar con el tema que son las medidas de protección respiratoria, algunas imágenes que hemos colectado de trabajadores sanitarios con respiradores que no les proveen, aparentemente no les proveen protección, ¿no? Vemos en la parte nasal una abertura notoria, comentarios como que este respirador no se ajusta a mi rostro, este respirador se me cae, este respirador no permite una correcta respiración, me agito, muchos comentarios al respecto, ¿no? También comentarios como que este respirador me genera alergias, este respirador me ajusta demasiado, me da dolor de cabeza. Son muchos los elementos, muchas las situaciones o muchos de los comentarios que hemos escuchado dentro del contexto de nuestras visitas en campo. Estas imágenes nos pueden hacer, en principio, entender por qué es importante reconocer esto como un problema dentro de las medidas de protección respiratoria. Acá hay otras imágenes, también vemos lo mismo, son otros tipos de respiradores. Por ahora no vamos a mencionar las marcas. Y este es un problema. Vamos a iniciar entonces con el contenido en sí del tema. Bien, las medidas de protección respiratoria son medidas que están orientadas al uso de respiradores faciales principalmente, para la protección frente a partículas potencialmente infecciosas. En el marco de la atención de pacientes con tuberculosis, principalmente en el primer nivel de atención, también en el segundo, la OMS recomienda el uso de respiradores tipo N95, ¿no? N95 significa que son respiradores que tienen una eficiencia de filtración del 95% y no son resistentes a partículas de aceite. Es una certificación dada por NIOSH,
en la certificación 42 CFR 84. Asimismo, al igual que NIOSH, que es una entidad americana, para la Unión Europea hay otra certificación, la EN 149-2001, cuya terminología es FFP2, que es equivalente a la tipo N95. Ambos son equivalentes, ambos son recomendados por la OMS en la atención de pacientes con tuberculosis. Ambos respiradores tienen una eficacia de filtración de al menos el 95% para partículas en aerosol con un diámetro medio de 0.3. Como repito, un respirador tipo N95 significa que tiene eficiencia de filtración del 5%, no es resistente a partículas de aerosol. ¿Okay? No es la marca, no es un modelo, es una certificación, es una característica del respirador. ¿Sí? Entonces, la protección que brinda un respirador no se limita únicamente a su eficacia. Muchas veces decimos, no tengo un respirador, utilizo un respirador N95, me estoy protegiendo adecuadamente. No necesariamente. No se limita únicamente a la eficacia de filtración. Es importante considerar un óptimo ajuste facial y una correcta manipulación del respirador. Respecto a ello, un óptimo ajuste facial del respirador depende del diseño del respirador y cómo éste se adapta a las dimensiones faciales del usuario. Y esto es evaluado por las pruebas de ajuste. No hay otra prueba que permita de manera fidedigna determinar que un respirador se ajusta correctamente a las dimensiones faciales del usuario. Las tallas S, M, L pueden ser un indicador, pero no reemplazan a las pruebas de ajuste que vamos a hablar a continuación. Asimismo, no es suficiente. Tiene que haber una correcta manipulación del respirador, una correcta colocación, un correcto retiro y un correcto ajuste manual. Y esto, según la evidencia, se logra a través de instrucción periódica, pero instrucción periódica de tipo teórica práctica. Tiene que haber un curso taller que ayude a brindar información sobre la correcta manipulación de los respiradores faciales. Muchos de nosotros sabemos en teoría cómo se coloca, cómo se retira y cómo se da el ajuste manual de un respirador. Sin embargo, en la práctica, los resultados que hemos obtenido al hacer intervenciones tipo auditoría para ver la colocación, para evaluar la colocación, retiro de los respiradores, han mostrado resultados no satisfactorios. Así que debemos hacer una correcta uso del respirador. Respecto a las medidas de protección respiratorias y el programa de protección respiratoria en sí, existen herramientas, información relevante que nosotros hemos consultado y que esperemos que ustedes también puedan consultar. No obstante, entre paréntesis, tenemos que entender que esto está orientado a un contexto distinto, muy distinto al nuestro, ¿no? La NIOSH tiene sus recursos en su página web, tiene un pequeño manual sobre protección respiratoria hospitalaria y establecen varios ítems, varios lineamientos, y dentro de los cuales la prueba de ajuste o fit testing es uno de los más relevantes, si no el más importante, aparentemente. Estos documentos, esta información, indica, en resumen, tres paradigmas iniciales. En principio, se debe establecer una clara asignación de responsabilidades para la selección, reposición de los respiradores, una realización y evaluación de riesgos y peligros. Probablemente no todos requieran respirador. Recordemos que las medidas de protección respiratoria son la tercera línea de defensa. Primero están las administrativas y luego la de tipo ambiental. Y tercero, el desarrollo de políticas y procedimientos técnicos para desarrollar estos lineamientos, entre ellos la prueba de ajuste. Una pregunta que dejo en el aire es, la prueba de ajuste, ¿a quién es responsable de hacer la prueba de ajuste? ¿Quién es responsable de que se me asigne una prueba de ajuste y que se me brinde un respirador de acuerdo a mis dimensiones faciales? Vamos a discutirlo al final. La OSHA también ha propuesto material respecto a la protección respiratoria. Es muy interesante, hay mucha información
En principio se puede resumir de esta manera, ¿no? En principio, tiene que haber una correcta selección de respirador con prueba de ajustes como ítem número 1, una capacitación sobre el uso del respirador y sus limitaciones, una limpieza y mantenimiento del respirador para respiradores elastoméricos, por ejemplo, que es otro contexto, distribución del respirador, la posición de la marca, modelo, talla de respirador, cuánto tiempo tiene que haber una reposición del respirador, se me tiene que reponer el mismo respirador con el cual yo pasé la prueba de ajuste, esto lo vamos a hablar ahora. Tiene que haber inspecciones programadas, tipo auditorías, para evaluar el cumplimiento, un almacenamiento del respirador, esto también dirigido principalmente a respiradores desechables, perdón, no desechables. Tiene que haber una identificación correcta de daños, lesiones, estrés por el uso del respirador. Algunas personas experimentan estas sensaciones, pero otras no. Tiene que haber un programa de vigilancia sobre estas sensaciones. Adicional a esta información que he presentado, que está dado para un contexto mucho más avanzado que el nuestro, tenemos también guías técnicas que son de acceso libre. Uno es el Manual del Control de Infecciones de Tuberculosis en Establecimientos de Salud del MINSA, del 2012, y también Socios en Salud ha generado un manual de control de infección de tuberculosis a nivel de establecimientos de salud. Son relativamente antiguos, pero están aún vigentes a nuestro contexto, más aún ahora que prácticamente estamos pasando la pandemia de la COVID. Bien, dicho esto, vamos a hablar de las pruebas de ajuste. ¿Qué son las pruebas de ajuste? Podemos ver en las imágenes, por un lado, en la imagen de la izquierda, unas personas que tienen una escafandra, una especie de escafandra que tiene una abertura y por esa abertura un personal está administrando una solución. Las personas tienen puesta el respirador. Y bien, esta imagen corresponde a las pruebas de ajuste cualitativas para la evaluación de respiradores no reutilizables de media cara principalmente. Cuando hablamos de los respiradores no reutilizables, estamos hablando principalmente de los respiradores tipo N95, los que conocemos habitualmente en el primer nivel de atención. No son reutilizables y son de media cara. Las de ajuste cualitativas se enfocan principalmente a este grupo de respiradores. Vamos a hablar más en profundidad adelante, pero veamos las siguientes tres imágenes, la imagen A, B y C. Como pueden ver, hay personas que están usando diferentes tipos de respiradores. La imagen A muestra el respirador no reutilizable de media cara. La imagen B muestra un respirador reutilizable de media cara, es uno conocido como elastomérico. Y la imagen 3, o la imagen C, vemos a una persona con un respirador de cara completa, reutilizable. Vemos que a diferencia de la prueba de ajuste cualitativa, la prueba de ajuste cuantitativa está dirigida a cualquier tipo de respirador. Y vemos que es una prueba analítica. Vemos un equipo azul, que está conectado al respirador a través de dos mangueras. Una línea blanca y una línea azul. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en principio, las pruebas de ajuste cualitativas y las cuantitativas buscan lo mismo. Buscan establecer si el respirador que se está probando en ese momento se ajusta adecuadamente al rostro del usuario. Es de su talla correcta. Eso se realiza en ciertas circunstancias. Cuando yo, por ejemplo, ingreso a laborar en un establecimiento por primera vez, se me debe hacer una prueba de ajuste, se me debe decir, este respirador, esta marca, este modelo, es el respirador que se adapta a tu rostro. Este respirador de estas características vas a tener que usar de ahora en adelante. Eso debería ser así. ¿Okay? Y cada cierto año, hacer nuevamente la prueba de ajuste con ese respirador que se me ha seleccionado para corroborar que se siga ajustando correctamente, ¿no? Ante cualquier cambio en cuanto a la fisonomía, si he subido o bajado de peso significativamente, también es importante hacer la prueba de ajuste. Estos detalles los vamos a hablar ahora. Las pruebas de ajuste, tanto cuantitativas como cualitativas, son pruebas funcionales que determinan si el respirador que está siendo portado por el usuario se adaptan o no a sus dimensiones faciales, ¿no? Brindando un ajuste hermético.
Y estos, como se comentó, son uno de los aspectos más importantes dentro del programa de protección respiratoria propuesta por la NIOSH para el contexto americano, para los Estados Unidos. La OSHA indica que las pruebas de ajuste deben ser aplicadas a cada trabajador para seleccionar la marca, el modelo, el diseño, talla del respirador que se ajusta mejor a su rostro y repetir esta evaluación anualmente. Yo había comentado los 3 puntos. La primera vez que se hace uso de un respirador, ante un cambio de respirador, ya sea modelo, marca, evaluar si la nueva marca, nuevo modelo, nuevo proveedor también brinda un ajuste, y ante un cambio significativo en las características faciales del usuario. Nuevamente, esto está dentro del marco de los Estados Unidos, un contexto muy distinto al nuestro, pero, entre paréntesis, quizás no tan relevante desde el punto de vista de las infecciones respiratorias ocupacionales, ¿no? Perú, nuevamente, somos uno de los países con mayor carga de tuberculosis. Bien, diferencias sobre la prueba de ajuste cualitativas y cuantitativas. La prueba de ajuste cualitativa está basada en la percepción del olor y o sabor de una solución que ha sido aerolizada. Como hemos visto en la imagen, vemos que en la imagen de la izquierda una persona está adicionando a través de una abertura una sustancia. Es una sustancia aerolizada. Okay. Entonces, la prueba de ajuste está basada en la percepción del olor y o sabor de esa sustancia. Es una evaluación relativamente subjetiva y está aplicada principalmente a respiradores de media cara. Es costo efectivo a corto plazo y el resultado es cualitativo, es presencia o ausencia de ajuste facial del respirador en evaluación. Por otro lado, la prueba de ajuste cuantitativa está basada en un procedimiento analítico, basado en el principio de conteo de núcleos de condensación. Es una evaluación objetiva, es casi un gold standard, y está aplicado a cualquier tipo de respirador. Puede entenderse que es costo efectivo a largo plazo. Y bueno, el resultado es cuantitativo. Para respiradores tipo N95, el factor de ajuste, que es una medida que determina si el ajuste es óptimo o no, va de 0 a 200. Un respirador en evaluación por prueba de ajuste cuantitativa, me refiero a un respirador N95 con un factor de ajuste mayor igual de 100, significa que ese respirador tiene un ajuste óptimo, es decir, puede ser 100, 150, 180, 200, perfecto. El factor de ajuste es mayor o igual a 100. Ese respirador me brinda un buen ajuste. Sin embargo, podemos encontrar factores de ajuste muy pobres como 50, 20, 3, que son pésimos, ¿no? Entonces, es una medida cuantitativa que nos permite en sí estimar, ¿no?, en cuánto podría una persona contagiarse en un contexto determinado, dependiendo del ajuste del respirador. Vamos a hablar de la prueba de ajuste cualitativa con más profundidad. Está basada en un estándar de la OSHA, está aplicado a respiradores de media cara. Los requerimientos son básicos: no vello facial, no consumo de alimentos 30 minutos antes, no elementos que interfieran con el movimiento, ¿no?, porque esta persona va a realizar movimientos. ¿Cuáles son los elementos? Vemos acá una especie de escafandra, vemos también un collarín que permite que esta escafandra se ajuste al cuerpo del usuario. Vemos 2 nebulizadores y estos nebulizadores tienen una solución distinta. 2 soluciones, una de baja concentración y una de alta concentración. Pero, ¿de qué sustancia? Puede ser sacarina, benzoato de enatonio o Vitrex, o acetato de isoamilo. Son sustancias con sabor y olor característico, que están en 2 concentraciones, una alta y una baja. ¿Y esto para qué? Veamos los procedimientos. La prueba de ajuste cualitativa tiene 2 fases, la fase de sensibilización y una fase de, en sí, la prueba de ajuste cualitativa. En la fase de sensibilización, lo que se busca es, en principio, o básicamente, conocer si la persona es capaz de reconocer las características de estas sustancias. Entonces, es como un ensayo control. En este caso, la persona no usa el respirador, se pone la escafandra y un personal, a través de una abertura en la escafandra, hace un conjunto de pulsaciones de la solución de baja concentración.
Entonces, esta persona puede realizar ciclos de pulsaciones. Es decir, puedo iniciar con 10 pulsaciones de la solución 1, que es la solución de baja concentración, y espero 30 segundos, consulto si la persona ha percibido esa sustancia. Si me dice que no, entonces, luego de esos 30 segundos, inicio otro ciclo de pulsaciones, de 10 pulsaciones. Y consulto, ¿has sentido las sustancias, percibido las características? Puede decir que no. Entonces, nuevamente, luego de 30 segundos, se hace otro número de 10 pulsaciones. Y por última vez se le consulta, ¿ha usted sentido la solución, ha percibido las características? Puede decir que sí, entonces el umbral de pulsaciones es 30. Esto va a ser útil para la fase 2. Puede ser que no haya sentido nada luego de los 30 pulsaciones y simplemente la persona no es apta para la prueba de ajuste cualitativa. Tendría que pasar a la prueba de ajuste cuantitativa. Simplemente porque no ha percibido la sustancia y cuando pasemos a la fase 2 y tenga póster respirador, de por sí no va a percibir la sustancia y va a poder dar un resultado falso negativo para una prueba de ajuste. Supongamos que la persona ha percibido la sustancia a las 20 pulsaciones. Entonces, esta persona lo comunica al analista, se termina la fase 1 y empieza la fase 2. Luego de un tiempo, con el uso del respirador puesto, se pone nuevamente la escafandra y se hace uso de la solución 2, la solución de mayor concentración del elemento que estamos usando, sacarina, Vitrex o acetato de isoamilo. En principio, antes de iniciar, se utiliza la solución 1 al mismo número de pulsaciones de la fase 1. Si en la fase 1 el número de pulsaciones máximo logradas hasta que la persona sintió la sensación fue 20, entonces inmediatamente se aplican 20 pulsaciones. Y a partir de ese momento se aplica la sustancia 2 a la mitad del umbral de la fase 1. Si fueron 20 pulsaciones del umbral, entonces se aplican 10 pulsaciones para la solución 2, cada 30 segundos. Entonces, cada 30 segundos, por ejemplo, un número de pulsaciones, pueden ser 10, por ejemplo, como le había comentado. 10 pulsaciones, esperamos 30 segundos, otras 10 pulsaciones, y de ese modo. Y esto es realizado a la vez que se realizan movimientos corporales, que vamos a comentarlos más adelante. Son movimientos corporales que ponen a prueba el ajuste respirador, porque normalmente un trabajador sanitario, un personal de salud, no está estático, está que se mueve, se está hablando, está gesticulando, tiene que comunicarse, y esos movimientos pueden poner a prueba el respirador. Entonces, son 7 movimientos corporales que lo vamos a comentar más adelante, que ponen a prueba el respirador, es decir, su ajuste. Y finalmente, el resultado es presencia o ausencia del ajuste. Si la persona percibe el olor, lo comunica con señas y se indica para la prueba y simplemente el resultado es presencia o ausencia del ajuste. Es decir, si la persona percibió la sustancia, significa que el respirador no le ha protegido correctamente, que la sustancia ha pasado por los bordes, ya sea del mentón o la parte nasal, y la persona ha percibido el olor. El respirador no le ajusta correctamente, porque puede percibir la sustancia. Para la prueba de ajuste cuantitativa, los procedimientos son similares, pero es una prueba analítica. Está aplicado a todo tipo de respirador y la prueba de ajuste cuantitativa se basa en un factor de ajuste como lo habíamos comentado. El factor de ajuste es el resultado de una prueba de ajuste cuantitativa. Y hay 2 factores de ajuste. Vamos a enfocarnos en el factor de ajuste general. El factor de ajuste general, o también llamado Overall Fit Factor. ¿En qué consiste esto? Vamos a ver la imagen otra vez. Son respiradores diferentes, pero los procedimientos son los mismos. ¿Qué pasa? Hay un equipo contador de partículas, y de ese equipo se desprenden 2 líneas, 2 mangueras, una manguera azul y una manguera blanca. Estas están conectadas al respirador. No todas, sino la línea blanca. La línea blanca está conectada al respirador.
El respirador debe acondicionarse. Acá vemos una imagen y vemos un adaptador. A través de con una herramienta punzante, se hace una apertura y se agrega un adaptador metálico. A ese adaptador metálico se conecta la línea blanca, que es la manguera blanca, ¿okay? Que va directo al equipo. De manera paralela, una línea azul independiente se desprende del equipo, sale del equipo, pero no llega al respirador, solo llega hasta cierto punto para colectar aire del ambiente. Ambas mangueras colectan aire de manera permanente. La línea blanca colecta aire del interior del respirador puesto por una persona a ser evaluada. Y la línea azul colecta aire del ambiente en el cual se está haciendo el análisis. ¿Qué sucede? El equipo aspira aire de manera permanente de ambos compartimientos. Previamente tenemos que entender de que en todo ambiente relativamente cerrado existen partículas ambientales y eso es normal. Las partículas ambientales están a nuestro alrededor. Entonces, lo que hace el equipo es hacer el conteo de partículas tanto del ambiente a través de la línea azul como del compartimiento interno del respirador a través de la línea blanca. Si una persona usa un respirador que le ajusta correctamente, las partículas al interior del respirador van a estar en menor concentración respecto a las partículas del exterior. Cuando me pongo el respirador y me ajusta correctamente, las partículas del interior van a ser asimiladas por mi persona. Entonces la concentración de partículas al interior va a ser menor respecto al exterior. Entonces se espera que la concentración del interior sea significativamente menor que del exterior. Lo que hace el equipo en una evaluación de prueba de ajuste cuantitativa es determinar el factor de ajuste como la razón entre la concentración de partículas del exterior del respirador con respecto a la concentración de partículas del interior del respirador. Esperamos que la concentración de partículas del exterior sea mucho mayor respecto al interior, ¿no? Un factor de ajuste de 100 o mayor o igual a 100 para respiradores N95, tipo N95, es el óptimo, es el ideal. ¿Okay? Entonces, por eso decimos que para un respirador N95, un factor de ajuste mayor o igual a 100 es el apropiado, es óptimo. Si es 120, mejor aún. Si es 150, mucho mejor aún. ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta 200. ¿Okay? Entonces, eso es, el factor de ajuste es relativamente sencillo. Entre paréntesis, voy a decir algo bien breve que complementa. Esta ecuación es una representación muy elemental de lo que es el factor de ajuste. Pero técnicamente es un poco más complejo que ello. Pero podemos entenderlo con la ecuación que se muestra, simplemente con la división o la razón entre la concentración de partículas del exterior con el interior del respirador. Se puede entender de ese modo, pero realmente es un poco más complejo que ello. Bien, la prueba de ajuste cuantitativa utiliza un equipo contador de partículas que hace uso de una serie de elementos. Tenemos acá el equipo, las líneas, tenemos acá un depósito. Bien, vamos a ver en orden, ¿no? El equipo es el número 1, el número 2 es el punzón, con el cual se pone el adaptador al respirador. En el número 3 tenemos adaptadores, se encuentran en 2 frasquitos, y en estos frasquitos se encuentran los adaptadores, ya los hemos visto, son estos adaptadores metálicos, ¿ok? En el punto número 4 tenemos una línea adicional, una línea doble. Como pueden ver, son líneas independientes, solo que están juntas, nada más, pero son independientes. En el punto 5, vemos acá, ubiquen el punto 5, la imagen 5, vemos acá una especie de tuerca, ¿no? Ya, es la mecha, se le conoce de manera rápida como la mecha. Vamos a hablar de eso ahora, que se encaja en una abertura. Esa estructura es como un asa. Y eso se puede añadir
al ítem 6. El ítem 6 es la cápsula. Es una cápsula, es como un envase con alcohol isopropílico. El punto 5, la mecha, se saca y se pone en ese frasco con alcohol isopropílico. Se embebe con alcohol isopropílico. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ok? Vamos a ver esto justamente. Vemos acá, se ha sacado la mecha del equipo. Vamos a decirlo de ese modo para que sea fácilmente. Es como un tubo, como pueden ver, y dentro del tubo hay una sustancia porosa, hay un material poroso que absorbe un poco el alcohol isopropílico. Simplemente se embebe un poco, se saca, se escurre y se vuelve a poner al equipo. Como pueden ver, se hace un ligero torque y la mecha ya está posicionada. Ven que las líneas son independientes, la línea azul y la línea blanca son independientes, ¿no? Acá está nuevamente el respirador ya con el adaptador. Tenemos acá una imagen de cómo las líneas, la línea blanca, solamente la línea blanca se une al respirador, la línea azul no se une al respirador porque esta capta aire del ambiente. Muy bien. Veamos acá algunas imágenes nuestras de nuestra intervención en campo, personas ya con el respirador puesto. Y veamos el fundamento un poco. La parte gris, la imagen gris que dice alcohol socket cylinder, es la mecha. ¿Ven? ¿Ven la mecha? La parte azul. Es el tubo que hemos visto que ha sido embebido con alcohol, ¿no? ¿Qué pasa? El fundamento del equipo es el siguiente. El aire que es absorbido, ya sea del interior o del medio ambiente, por el equipo, es saturado por calor. Hay una parte inicial en la cual hay un incremento del calor muy, muy alto que hace que ese aire se caliente. Y a la vez que se calienta, el alcohol isopropílico que está en la parte porosa, la parte verde, como pueden ver acá, en la parte verde, también se evapora. Se evapora ese alcohol isopropílico. Esa es la fase 1, la saturación por calor. Inmediatamente hay una fase de condensación en frío rápido, que es la fase número 2, que ocurre después. ¿Ven cómo hay unas líneas? El aire ingresa, se calienta y luego se enfría. Y cuando el aire se enfría, el alcohol isopropílico vuelve a su estado líquido, pero esta vez rodea a las partículas ambientales que pueden haber sido absorbidas, ya sea del ambiente o del interior del respirador. Esto hace que estas partículas que son muy pequeñas, inofensivas para nosotros, entre paréntesis, incrementen su tamaño y sean ahora detectables. Como pueden ver, hay un flujo y estas partículas que eran muy pequeñitas ahora son más grandes porque se han condensado sobre ellas alcohol isopropílico, pasan por un detector de láser y son cuantificadas. Luego este aire sale del equipo al medio ambiente. Como pueden ver, sale a través de dos filtros cepa que previenen, por ejemplo, si una persona está enferma, pues el filtro previene que el aire salga al medio ambiente nuevamente. Entonces, básicamente de este modo, el equipo hace el conteo de partículas de manera independiente del medio externo o del interior del respirador. Y luego el equipo hace esta razón, calcula el factor de ajuste y determina si el respirador se ajusta correctamente. Y para terminar con esta parte de prueba de ajuste, al igual que la prueba de ajuste cualitativa, la persona debe realizar un conjunto de movimientos mientras que el equipo está sensando, mientras que el equipo está absorbiendo aire. Son movimientos, acá hay dos variantes, una variante de 8 pasos y una variante de 4 pasos. Estos movimientos ponen a prueba el ajuste del respirador. Es decir, cuando yo me muevo, el respirador sale de su posición original, se puede mover y puede aperturarse y puede contaminarle, ¿no? Es una posibilidad, pero si el respirador provee un buen ajuste, a pesar de los movimientos, por ejemplo, de inclinación hacia adelante, hablar en voz alta, movimientos de cabeza de lado a lado, movimientos de cabeza de arriba a abajo, el respirador va a mantener su forma. Recordamos que el respirador no reutilizable, el N95, tiene capacidad de adaptarse. Hacemos movimientos para que estos se adapten a nuestro rostro.
¿no? A diferencia de los elastoméricos. Entonces, al igual que la prueba de ajuste cuantitativa, en la cualitativa se realizan movimientos similares, ¿ok? Mientras se hace la prueba. El equipo de prueba de ajuste cuantitativa dirige al usuario respecto a los pasos que debe seguir. En este caso hay movimientos, respiración normal, que es un movimiento básico, e indica, hay un timer, tiene un timer que indica cuántos segundos quedan disponibles para hacer, ¿no? Vemos por el lado derecho los ejercicios, son los 8 pasos que se habían comentado en la parte inicial, ¿no? Está ya terminando la prueba de ajuste. Acá hay otra imagen del equipo que muestra los movimientos que debe realizar, ¿no? Dirige un poco al trabajador. Bien, esto es la cartilla de resultados de la prueba de ajuste cuantitativa. Vemos de manera independiente cada movimiento, cada ejercicio, los factores de ajuste que se obtuvieron por cada movimiento y el factor de ajuste general, el overall fit factor que he comentado. Y en este caso, para una evaluación realizada el 17 de diciembre del 2020, en una persona que usó un respirador marca 3M, modelo 9920H metro, esta persona tuvo un factor de ajuste de 198, es decir, que el respirador se ajusta muy bien a su rostro. Si fuera el caso de todas las personas evaluadas, hubiera sido muy, muy bueno, pero lamentablemente no. Realmente lo que hemos visto es todo lo contrario. Vamos a ver eso más adelante. Ahora, algo muy importante que quiero comentarles es acerca de otro tipo de factor de ajuste. Hemos comentado el factor de ajuste general, el overall fit factor, ¿no? Que se obtiene al final de un conjunto de 8 movimientos o de 4 movimientos. El equipo da un único valor. Pero hay una opción de factor de ajuste en tiempo real. Es un factor de ajuste que el equipo muestra en su pantalla de manera inmediata, de manera instantánea. Y este factor de ajuste está orientado para actividades de entrenamiento. Vamos a ver un pequeño video sobre esto. Espero que lo puedan escuchar. Voy a hacer un momentito, Vamos a ver el video. Creo que no se va a poder escuchar, pero vamos a poder ver. Acá se muestra una pantalla, no se ve muy bien, pero se muestra ahí como una persona, como el factor de ajuste está variando. Hay una persona que dice 34, 35, 140, dice, ¿no? Quiere decir que la persona puede ver el factor de ajuste en tiempo real mientras se va ajustando el respirador. Esto es útil para momentos en los cuales se debe hacer entrenamiento del uso del respirador, ¿no? Aunque no lo crean, y lo vuelvo a repetir, muchos de nosotros sabemos cómo se debe uno poner, colocar el respirador, pero en la práctica no lo hacemos de manera correcta. Por otro lado, quizás no somos tan conscientes de que un adecuado ajuste, haciendo movimientos con nuestras manos para ajustar el clip nasal, poner las ligas adecuadamente, no mejoran el ajuste probablemente, ¿no? Pero si ustedes pasan por una prueba de ajuste en tiempo real, podrán evidenciar cómo realmente esos movimientos, esta colocación adecuada del respirador, incrementa el factor de ajuste significativamente, ¿no? Esta persona pasó de tener 30 y tantos de factor de ajuste a tener 140 haciendo los movimientos. Nuevamente, este es un factor de ajuste en tiempo real. Este no es el factor de ajuste que nos interesa per se, pero es un factor de ajuste que es útil para entrenamiento. Esta persona, luego de este entrenamiento, puede pasar por la prueba de ajuste general, la prueba de ajuste oficial, que consiste en estos movimientos, que brinda un único valor, el factor de ajuste general. Entonces, hay dos modalidades. Una es para entrenamiento, el factor de ajuste en tiempo real, y el factor de ajuste general es más definitorio, para definir qué respirador se ajusta al rostro. Se supone que para ello la persona ya ha sido entrenada en el uso del respirador. Algunas imágenes de estos movimientos que comento. El ajuste del clip nasal con ambas manos, con los dedos, con ambos dedos, con ambas manos, con el dedo índice, ajustar el clip nasal. A veces lo hacemos con una sola mano. La persona puede evidenciar que estos cambios inmediatamente tienen un resultado positivo.
El entrenamiento es importante, incluso artículos muestran que el entrenamiento teórico-práctico tipo taller con equipos contadores de partículas tiene mayores beneficios que una intervención educativa virtual o un folleto, etc. Vamos a hablar rápidamente de la intervención PROFIT, que es ese resumen de la evaluación de medidas de protección respiratoria realizada en los años 2020-2021 en pleno contexto de la pandemia. Esta información es muy importante, ya ha sido elevada a las instancias. Sobre ello estamos trabajando en desarrollar normas técnicas para establecer responsabilidades sobre el uso, sobre el desarrollo de pruebas de ajuste y la reposición del respirador, que es tan importante. Realmente esto es muy importante, pero en parte también es importante que a nivel de los trabajadores, a través de los comités, las unidades de seguridad y salud del trabajo que deben funcionar, también eleven este pedido para que se desarrollen pruebas de ajuste, ya sean cuantitativas o cualitativas en establecimientos, y no tener casos con respiradores que obviamente visiblemente muestran un ajuste inapropiado. Para el año 2020 teníamos claro que la tuberculosis, según la OIT, era una de las enfermedades ocupacionales que afectaban a los trabajadores sanitarios, solamente aquellos que estaban expuestos a óptimas medidas de control de infecciones. Con la pandemia, como todos lo sabemos, existió una escasez de respiradores. Las marcas que conocíamos, las marcas que usábamos, las 3M, 1860, ya no estaban. Aparecieron nuevas marcas y modelos de respiradores poco reconocidos por nosotros, por los trabajadores sanitarios. Marcas como Xiantao Shunji, marcas como Macrite, entre otras, aparecieron y tuvimos que usarlas. Este contexto generó un estado de vulnerabilidad en los trabajadores sanitarios, ¿no?, frente al riesgo de exposición a tuberculosis y obviamente a COVID, ¿no? Ante ello, pues evaluamos las visitas a establecimientos para evaluar el ajuste de los respiradores, aplicar pruebas de ajuste sobre respiradores que ya estaban en uso. Recuerden que la prueba de ajuste se realiza a priori para determinar qué respirador se ajusta a nuestro rostro, es decir, para seleccionar respirador. En este caso hicimos pruebas de ajuste para evaluar el ajuste, nuevamente, de los respiradores que estaban ya en uso. ¿Ya? Eso no deja de ser relevante. Los objetivos de esa intervención son los siguientes. En principio, se aplicó cuestionarios de autorreporte para evaluar las condiciones de uso, los conocimientos que tenía el personal y la percepción sobre los respiradores. En segundo, mediante observación directa, sin que el trabajador sanitario, el personal de salud se percate de ello, evaluamos cómo se hacía la manipulación del respirador. Y finalmente, aplicamos pruebas de ajuste, tanto en tiempo real como prueba de ajuste general en los trabajadores sanitarios. ¿Okay? Visitamos 40 establecimientos de salud en Lima Metropolitana y el Callao. Este trabajo se realizó en colaboración con la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis. Participaron las DIRIS Lima Centro, Norte, Sur, Este y la DIRESA Callao. La participación de los trabajadores fue voluntaria. Esta se realizó en pleno casi antes de la segunda ola pandémica en Perú, efectuada entre el 23 de noviembre y el 22 de diciembre del 2020. Se priorizó a trabajadores pertenecientes al servicio de PCT, al servicio de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis, a trabajadores del laboratorio de tuberculosis, también a personal de consultorios médicos, personal de rayos X y otros servicios sanitarios. Realmente es una priorización, más no es una exclusión de otros trabajadores. Realmente asistimos a los establecimientos y en algunos casos podíamos hacer hasta 15 pruebas de ajuste, pero en algunos casos no había mucho interés y íbamos solo para hacer 3 pruebas de ajuste, ¿no?, a 3 personales de salud. Estas pruebas de ajuste se realizaron para evaluar el ajuste, ¿no?, la hermeticidad de los respiradores, ya sean N95, KN95, FFP2, PFFP2, entre otros. Tenemos que tener en claro nuevamente que hablamos de respiradores. Hablamos de respiradores, no hablamos de mascarillas. Estamos hablando de respiradores faciales, con certificación ya sea N95, certificación americana,
certificación KN95, que es la china, FFP2, que es la europea, PPF, que es la brasileña, y la P2, que es la australiana. Encontramos casi todas, menos la última, la P2. Visitamos 40 establecimientos, de los cuales solo pudimos acceder a 37 establecimientos. No accedimos a 3. Llevamos nuestro equipo, fuimos con nuestra modalidad institucional, fue un trabajo bastante arduo. Aplicamos consentimientos informados. La intervención nuevamente fue anónima, fue también voluntaria. Se evaluó, en la imagen B pueden ver que se evaluó cómo se utilizaba el respirador, cómo no se quita y se coloca el respirador. El doffing y el donning, como se conoce en inglés. Se evaluó las características de los respiradores, se adaptaron los respiradores para hacer la prueba de ajuste. Este es un flujograma de los procedimientos. Vamos a obviar esto porque puede ser un poco complejo. Vamos a ir directamente a los resultados. Encontramos muchos tipos de respiradores. Encontramos en principio los respiradores marca Qiantao Zhongyi, modelo SIP 11. Seguramente algunos de ustedes los está utilizando, los ha utilizado. También encontramos respiradores de marca Macrite, modelo 9500, también tipo N95. El respirador Qiantao Zhongyi, el primero, es de origen chino, mientras que el respirador Macrite es de origen taiwanés. También encontramos respiradores marca Grande, también de origen chino, con certificación FFP2. También encontramos respiradores, como se pueden ver acá en la imagen, en la esquina superior derecha. Respirador sin marca, con cintas sujetas a las orejas, que no es característica de un respirador. Tenemos acá el conocido respirador marca 3M, modelo 1860, tipo N95. A otros respiradores marca 3M, modelos 8210, 9010, 9920H, con certificaciones distintas, ¿no? N95 y la última PFF. O sea, por ejemplo, en el último respirador es una marca americana que tiene una certificación brasileña porque se ha hecho para el mercado brasileño, PFF, que es equivalente también a la certificación N95. Acá imágenes que presenté al inicio, imágenes que por sí solas nos indican un ajuste pésimo, pero es una percepción. Vamos a ver ahora los resultados. Acá hay otras imágenes del ajuste nasal. La imagen que se presentó al inicio. Acá hay otras imágenes. Vemos una persona con barba. Sabemos que no se puede usar barba cuando se usa un respirador. Acá vemos otras condiciones que escaparon al estudio, por ejemplo, comentarios como que la liga o la banda elástica inferior se tiende a estirar demasiado y ya no está en su posición, no logra estar en su posición inicial y se queda colgando. Y ante ello, muchos trabajadores comentaban que tenían que anudárselos para que brinde un buen ajuste al respirador. En otros contextos, como en España, existen procedimientos especiales para evaluar la elasticidad de las bandas elásticas, por ejemplo, y también para evaluar la maleabilidad del clip nasal. Como pueden ver acá en el clip nasal, que es la parte metálica que está en la parte superior del respirador, ¿okay? Tienen que tener una aleación de aluminio apropiada. Algunos comentaban que a pesar de hacer la presión, volvía a su forma original, que es la forma circular con la cual viene de empaque. Entonces hay muchos comentarios respecto a las características del respirador que escaparon del estudio, pero son recogidas por nosotros. Vamos a ver los resultados. A ver, muy atentos acá, estamos terminando. Acá tenemos un gráfico de barras y tenemos acá por pares los resultados de la prueba de ajuste en tiempo real. ¿Recuerdan la prueba de ajuste en tiempo real? Es una prueba de ajuste que de manera instantánea mostraba al usuario cuál es el factor de ajuste cuando se pone el respirador. Esta prueba de ajuste se puede realizar en dos momentos. Por ejemplo, yo puedo decir a una persona, por favor, coloque ese respirador como normalmente lo hace en su trabajo. Esta persona se pone el respirador, este respirador ya tiene puesto la línea
la línea del equipo, ¿no? Como pueden ver acá, póngase el respirador, se lo coloca. Y vemos en la pantalla el factor de ajuste en tiempo real. Por ejemplo, salió 20. Y le decimos, mire, señor, su factor de ajuste en tiempo real es 20. Mire la pantalla. Usted no ha hecho ciertos procedimientos. Le recomendamos hacer lo siguiente. Y mediante instrucción, le comentamos cómo debería hacer el ajuste del respirador. Decimos, por favor, haga el ajuste correcto. Las bandas no son, la posición en la que se ha puesto no es correcta. Hágalo, por favor. Con asistencia lo hace y tenemos un factor de ajuste luego de la instrucción. Es decir, tenemos un factor de ajuste pre-instrucción y post-instrucción. Esta figura 4 muestra los resultados de ambos fases. Tal cual, el trabajador se pone el respirador y luego de que ha hecho la manipulación. Se espera que luego de la manipulación el factor de ajuste en tiempo real mejore. Vamos a centrarnos ahora sí en las dos barras inferiores. Nada más en las dos barras inferiores. Ya, las dos barras horizontales inferiores. ¿Ok? Miren acá. La barra superior dice preinstrucción 3M 1860. Son los resultados del factor de ajuste en tiempo real preinstrucción, antes de la instrucción, en personas que usaban el respirador marca 3M modelo 1860. Como ustedes saben, el factor de ajuste es un valor numérico. En nuestro caso, para fines de análisis, lo hemos categorizado en 3 niveles. Factor de ajuste en tiempo real mayor o igual a 100, que es óptimo, está representada por la parte blanca. Muy bien. Un factor de ajuste menor de 100, pero mayor de 50, que es no aprobatorio, no óptimo, que es la barra gris, la porción gris. Estamos viendo las dos barras inferiores. Y una porción gris oscura, que es un factor de ajuste en tiempo real menor de 50, que es la parte gris oscura, ¿no? Nosotros esperamos que una persona tenga un factor de ajuste mayor o igual a 100, es decir, que la porción blanca sea mayor. Como pueden ver, en esas dos barras inferiores, preinstrucción, la barra blanca, la porción blanca representó a un 38%. Es decir, el 38% de personas que usaron el respirador 3M 1860 y que pasaron por una prueba de ajuste en tiempo real en la fase de preinstrucción, tuvieron un factor de ajuste satisfactorio en el 38.3%. Luego de la instrucción, las personas, al hacer la manipulación, mejoraron su ajuste. Prácticamente casi todas, con ese respirador, lograron alcanzar un factor de ajuste óptimo. ¿Cuánto porcentaje, me pregunto? El 93.6%. Vamos, es un grupo pequeño, son 47 personas, pero es un indicador importante. Es decir, luego de la instrucción, del 38.3% de personas con un factor de ajuste en tiempo real óptimo, pasaron a un 93.6%. Quiere decir que ese respirador permitió, o sea, la manipulación de ese respirador permitió un mejor ajuste, con asistencia del equipo. Pero una vez que hemos entendido esto, vamos a ver los otros ejemplos. El ejemplo con el respirador Macrite. Preinstrucción pueden ver, ninguno tuvo un factor de ajuste aprobatorio. Hablamos de 47 personas. Ninguno tuvo un factor de ajuste aprobatorio preinstrucción. Luego de la instrucción, apenas apenas 4 personas lograron tener un factor de ajuste óptimo. Luego de la instrucción. Algo similar pasa con los respiradores Xiantao-Sonji y con otros respiradores. Excepto, por ejemplo, con los respiradores 3M9010. ¿No? Pasó de 5.6 de aprobación pre-instrucción a un 61.1%. Ese es un factor de ajuste en tiempo real. Este no es el factor de ajuste que nos interesa per se.
pero nos indica algo muy importante, y con esto acabo, que los respiradores son maleables. Me refiero a los respiradores N95, certificación N95 o FFP2. Son maleables. La colocación y el retiro son importantes. Sobre todo el fit check. Recuerdan que además de la colocación y retiro, hay una fase en la cual ajustamos el respirador a nuestro rostro con las palmas de las manos y hacemos una exhalación y una inhalación para identificar si hay fugas por los bordes. Ya. Esa es la comprobación del ajuste, o fit check en inglés. ¿Okay? Entonces, algunos respiradores, a través de ese movimiento, logran adaptarse mejor a las dimensiones faciales del usuario. Pero no otros respiradores, no todos. Y con esto volvemos a este tema, las bandas elásticas. Los clips nasales que no logran ajustar. Me lo ajusto con el rostro, mantengo mi mano en la posición en que ajusto el respirador, lo pego a mi rostro, el factor de ajuste en tiempo real sube. Saco las manos, el factor decae porque los clips nasales no tienen una aleación adecuada y vuelven a su posición original. O las ligas no ayudan. Sin embargo, otras marcas y otros modelos sí logran, aparentemente, como vemos en el caso de los 13 mm, sí logran adaptarse a las dimensiones. Pero esta es una vista previa, con un factor de ajuste en tiempo real que no aplica movimiento. Es un factor de ajuste en tiempo real instantáneo que no involucra movimientos, los movimientos que había comentado al inicio, que ponen a prueba el ajuste del respirador. Vamos ahora con la prueba de ajuste que nos interesa, la prueba de ajuste general, factor de ajuste general. Esto se realizó post instrucción, es decir, las personas ya habían desarrollado la instrucción, ya se les había capacitado. Esto es igual que en la gráfica anterior, se puede interpretar de la misma manera. Vemos la barra que está en la parte inferior, la barra horizontal, dice 3M 1860. Prácticamente, de 87 personas que portaron respiradores 3M 1860, de todas ellas, el 83.9%, es decir, 73, tuvieron un factor de ajuste en general óptimo, mayor o igual a 100. Entonces, estas personas utilizan un respirador que sí se les ajusta a su rostro. Esto es bastante. Cabe decir que estos respiradores fueron casi todos, por decir todos, de talla estándar. Se adaptaron a su rostro. A pesar de los movimientos, se adaptaron. ¿Cuál es este respirador? Es este de acá, el de la esquina inferior izquierda. 3M modelo 1860 N95. Los que a veces decimos que son los azulitos, los turquesitas, realmente su nombre es 3M modelo 1860. ¿No? Entonces, ellos brindaron un mayor ajuste. Pero vamos a ver los otros respiradores. Por ejemplo, el que dice Qiantao Sonji y el Macrite. Con el Macrite se valoraron 54 personas y luego de los procedimientos de movimientos, de los movimientos que había comentado, que ponen a prueba el respirador, ¿no? Luego de los movimientos, en la prueba de ajuste general, prácticamente ninguno tuvo un factor de ajuste aprobatorio usando un respirador Macrite. ¿Cuál es el Macrite? Es este que se encuentra en la parte superior que dice Macrite modelo de 9500. Seguro que lo han utilizado. Ningún trabajador que portó este respirador tuvo un ajuste apropiado. Al igual que el Qiantao Sonji, son 65 personas, solo una tuvo un factor de ajuste mayor o igual a 100. Y vemos los otros casos también con números menores también. Esta tabla es un resumen de las frecuencias, los porcentajes de los resultados, ya sean aprobatorios, es decir, factor de ajuste mayor o igual a 100, o no aprobatorios, factor de ajuste menor de 100. Vamos a centrarnos solamente en el cuadro azul y vemos que el respirador, principio, de todos los trabajadores evaluados, que son 273, 94 tuvieron un factor de ajuste óptimo, es decir, el 34.4%.
de 273 participantes. De ellos, de los 94 que aprobaron, 77 usaron respiradores 3M modelo 1860. De ellos, casi el 81.9%. Por otro lado, de aquellos que tuvieron un factor de ajuste no aprobatorio, fueron 179, que representa el 65.6%. De ellos, 64 y 55 usaron respiradores Chantal Sonji y Macrite, que representan el 35.7 y el 30.7% respectivamente. Entonces, algunos respiradores aparentemente brindan un mayor ajuste a los usuarios independientemente de la talla, ya que casi todos los respiradores que hemos hablado, por no decir todos, fueron de talla estándar. Algunos respiradores hechos probablemente en países asiáticos no están hechos para las dimensiones faciales de los trabajadores peruanos. Algunos resultados adicionales para cerrar la presentación es que mediante cuestionarios identificamos que el 42% de los participantes indicaron que perciben que el respirador se adapta bien a su rostro. Son personas que dicen, sí, este respirador siento que se ajusta bien a mi rostro. Sin embargo, el 56.3% de estas personas que percibían que el respirador se ajustaba, el 56.3% tuvieron un factor de ajuste no óptimo. Un factor de ajuste general no óptimo. Sobre todo, la mayoría un factor de ajuste menor de 50. Es decir, yo puedo pensar que el respirador se adapta bien a mi rostro, percibo eso, sin embargo, el factor de ajuste es menor incluso de 50, es pésimo. Entonces, vemos que el factor de ajuste o la prueba de ajuste es crucial. Asimismo, de modo similar, el 51.6% de los participantes reportaron que perciben confianza con la protección que le brinda el respirador. Dicen, confío en la protección del respirador, siento que me cuida. Sin embargo, 67, es decir, 53.4%, casi la mitad, tuvieron un factor de ajuste no óptimo. Y de ellos, casi el 82%, un factor de ajuste menor de 50. Asimismo, muchos trabajadores reportaron no haber recibido capacitación sobre el uso del respirador. Algunos no tenían conocimiento de qué era la prueba de ajuste. Antes de explicarles el procedimiento que iban a pasar para la prueba de ajuste, preguntamos, ¿usted conoce qué es la prueba de ajuste? Casi el 79% no conocía qué era la prueba de ajuste. Tampoco reconocieron qué marca de respirador estaban usando. Cuando le pedimos que nos brinde su respirador para agregar el adaptador para hacer la prueba de ajuste, momento en el cual ellos no podían ver el respirador porque nosotros lo estábamos manipulando, le preguntamos qué marca es su respirador, qué modelo es su respirador, qué tipo es su respirador. Muchos de ellos, la gran mayoría, no reconocía qué marca era. Dijeron, ese respirador marca 3M, es el chinito, es el azulito. No reconocemos qué marca es ese respirador, tampoco qué modelo, y tampoco reconocían qué tipo de respirador era. Era tipo N95, FFP2. Entonces, en principio debemos reconocer. Obviamente no reconocían porque eran respiradores que se les habían dado sin considerar su opinión. Vamos a, bueno, con conclusión, la ausencia del ajuste en las personas evaluadas en el año 2020, son 127, fueron 273, se manifestó en el 65.6%. Y de ellos casi el 85% tuvieron un factor de ajuste general menor de 50, que es grave. Principalmente. Las recomendaciones que hicimos fue implementar y reformular las medidas de protección respiratoria en el marco de un plan de control de infecciones que debe tener cada establecimiento, que a su vez depende de su unidad ejecutora. Reforzar las medidas de control administrativas y ambiental. No debemos olvidar esto. No podemos decir que una persona con un factor de ajuste de 50 está totalmente desprotegida. Tenemos que entender el contexto. Tenemos que entender en principio que debe haber
haberse dado una evaluación de riesgos, tuvo que haberse reformulado las medidas de control administrativas y ambiental, que son las principales. Las medidas de protección respiratoria son importantes, sí, son muy importantes, pero son la tercera línea. Minimizar el número de reutilizaciones del respirador. En nuestro contexto, es casi tradición de que un respirador no lo desechemos al término de su uso. Lo reutilizamos, lo almacenamos, lo guardamos y lo volvemos a utilizar un tiempo adicional. Pero ello debe estar complementado con buenas prácticas para su almacenamiento. Desarrollar intervenciones educativas con enfoque práctico, talleres. Como comentaba, intervenciones educativas con equipos contadores de partículas permitían que el trabajador pudiera hacer un mejor uso de respirador, porque reconocían que su manipulación tenía una respuesta positiva respecto al factor de ajuste. Como respuesta, la actividad principal, que es la intervención PROFIT, se realizaron intervenciones educativas en las DIRIs involucradas en el estudio. Estas se enfocaron sobre pautas para las buenas prácticas en el uso de los respiradores desechables. Digo nuevamente, parece que todos sabemos usar los respiradores, pero en la práctica no se está haciendo efectiva este conocimiento. Consideraciones finales a la presentación, no solamente la intervención PROFIT, es la siguiente. La ley está establecida, la ley 30.28.7, la ley de prevención y control de la tuberculosis, dada en el año 2014 y reglamentada 2 años después, en el capítulo 6, la tuberculosis como enfermedad ocupacional. El artículo 36 señala que deben implementarse medidas de control administrativas, medidas de control ambiental y de protección respiratoria. El artículo 16 indica que debe establecerse un plan de control de infecciones respiratorias. La ley 29.783, la ley de seguridad y salud en el trabajo dada en el año 2012, antes de la ley de la tuberculosis como enfermedad ocupacional, en su artículo 36 señala que se debe establecer la organización de servicios de seguridad y salud en el trabajo, los cuales deben estar conformadas por las unidades de seguridad y salud en el trabajo y los comités de seguridad y salud en el trabajo donde participan los trabajadores sanitarios a través de sus representantes. Para terminar con la presentación sobre prueba de ajuste, comentarios finales. Usar un respirador que no se ajusta correctamente al rostro del usuario significa que este respirador no le provee la protección para la cual fue diseñada. Si una persona utiliza un respirador que no ha sido evaluado por prueba de ajuste, no tiene la posibilidad de saber de manera fidedigna si ese respirador se ajusta o no correctamente a su rostro. Es importante asegurar una reposición inmediata del respirador respecto a la marca, el modelo con el cual se realizó la prueba de ajuste y que resultó satisfactoria. Debemos comprender que las medidas de protección respiratoria son importantes, pero son el tercer nivel de las medidas de prevención y control de infecciones. Por ello, no podemos atribuir todo el riesgo de exposición al resultado de la prueba de ajuste. Es necesario valorar o ponderar el riesgo en cada área de trabajo, con una evaluación de peligros, riesgos y controles, que se implemente un plan de control de infecciones y lo subrayo, que se dé una participación activa del sistema de seguridad y salud en el trabajo respecto a riesgos de origen biológico, no necesariamente de tipo mecánicos, físicos, que sí existen y son importantes, pero para el trabajador sanitario también es importante evaluar riesgos biológicos, principalmente tuberculosis, COVID, influenza. Muy bien. Muchas gracias por su participación en esta presentación. No está en el cronograma tener consultas, pero si hubieran algunas, se van a leer por el chat para discutirlas. Sí, muchas gracias, Jorge, por tu ponencia. Ahora le voy a pasar con el post-test. Mientras tanto, puedan ir dejando sus consultas en el chat, por favor. El post-test, al igual que el pre-test, va a contar con un tiempo límite de 8 minutos para que puedan resolverlo.
Ahora mismo lo estoy colocando en el chat del Zoom. He visto también que han tenido problemas algunas personas para poder realizar el pretest. En ese caso, el equipo de Sensopas ha estado identificando a estas personas para que posteriormente se les pueda enviar este pretest y posttest a los correos con el cual se han inscrito a través de la página web del INS. Entonces, mientras tanto, pueden ir haciendo sus consultas y también a la vez ir resolviendo el post-test, que tienen 8 minutos para resolver el post-test, que básicamente son las mismas preguntas que se hicieron en el pretest. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. Hay 3 preguntas. Jorge, no sé si nos puedes ayudar a responderlas. La primera es, ¿en qué instituciones o establecimientos de salud se vienen realizando las pruebas de ajuste de manera rutinaria? ¿En qué lugares? La segunda pregunta nos preguntan sobre las diferencias entre mascarillas y respiradores. La tercera es, ¿qué oportunidades tienen los establecimientos de salud para realizar estas pruebas de ajuste? Muchas gracias. Bien, respecto a qué instituciones realizan del ámbito sanitario, lo desconocemos. Sabemos que Salud tiene un equipo contador de partículas. Incluso hay videos sobre este procedimiento en YouTube. Pero según lo que hemos consultado internamente, no es una práctica habitual. Quizás alguien de salud acá puede decir lo contrario, pero nos interesaría saber eso realmente. Eh, Otras instituciones no realizan la prueba de ajuste. Respecto a qué establecimientos realizan la prueba o que se realizaron, la intervención PROFIT, que es el término corto para la intervención sobre evaluación de medidas de protección respiratoria realizadas en establecimientos del primer nivel de atención, fue realizada durante los años 2020 y 2021. En el 2020 visitamos 40 establecimientos y en el 2021 visitamos 60 establecimientos. Para el 2022 ya no pudimos por un recorte presupuestal importante que afectó a la institución, pero continuamos con las intervenciones educativas. A la par, este año estamos coordinando con la Dirección de Tuberculosis, establecer un marco normativo para establecer pruebas de ajuste en personal de salud. Esto es todavía una propuesta incipiente, pero debe empezar. Nosotros somos un órgano técnico del Ministerio de Salud. Las unidades ejecutoras de los establecimientos, así como los servicios de seguridad y salud en trabajo, deben dar su propuesta sobre la implementación de las medidas de protección respiratoria. Nosotros podemos asesorar, apoyar en su desarrollo. Sin embargo, ya, como comentaba, estamos coordinando con la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis, con quienes hemos tenido muy buenas experiencias en establecer un marco normativo. Esto puedo decir respecto a... Me faltó, creo, una pregunta adicional. Disculpa. Sí, la diferencia entre mascarillas y respiradores. De hecho, también hay un par de preguntas más. Te las voy realizando. ¿Quién es el responsable de la prueba de ajuste? ¿Quién sería el responsable de realizarla o gestionarla? ¿Qué es el ajuste cualitativo? Y la otra es partículas menores. ¿De qué diámetro filtra el respirador N95? Respecto a la primera, una mascarilla y un respirador son cosas muy distintas. Una mascarilla no está enfocada en brindar un ajuste hermético al usuario. Una mascarilla lo que se enfoca es proteger a las personas que rodean a este usuario, porque una mascarilla previene las partículas de aerosol que emiten. Son partículas grandes al inicio, cuando uno las expele, no lleguen a formar aerosol, dado que estas partículas grandes quedan impregnadas en la mascarilla. Usar una mascarilla no es para cuidar a sí mismo, es para cuidar a los demás. En cambio, un respirador es un dispositivo de protección respiratoria, similar a una mascarilla, pero tiene
un ajuste hermético, o debe de tener un ajuste hermético a través de las bandas elásticas. No se adosan a las orejas, sino a la cabeza. Hay dos bandas, inferior, superior, y tiene un clip nasal, en la mayoría de los casos, que permite un ajuste en la parte nasal. A diferencia de una mascarilla, un respirador cuida al usuario. Esa es la diferencia entre mascarillas y respiradores, ¿no? Nosotros en esta presentación nos hemos enfocado en respiradores, porque estamos hablando de trabajadores sanitarios que deben cuidar su integridad. ¿Me ayudas, por favor, con las preguntas adicionales? ¿Cuáles fueron? ¿Quién es el responsable, me parece, de las pruebas de ajuste? La ley está establecida. La ley de la tuberculosis como enfermedad ocupacional, o la ley de la tuberculosis en el Perú, y la sección de la ley de la tuberculosis como enfermedad ocupacional, así como su reglamento, indica que las unidades ejecutoras, los establecimientos, deben implementar un plan de control de infecciones respiratorias. Es responsabilidad de ellos. Nosotros como INESE, Sensopas, hemos visitado establecimientos para establecer un marco, un panorama sobre las medidas de protección respiratorias en respiradores en uso. Es un punto importante, porque es distinto hacer una prueba de ajuste en respiradores que están siendo seleccionados, es decir, son nuevos, que en respiradores en uso. Eso lo he comentado al inicio. Hemos anotado también la información del tiempo de uso de los respiradores que estamos siendo evaluados. Las unidades ejecutoras y los establecimientos son los responsables de implementar, repito, implementar el plan de control de infecciones respiratorias. Y este a su vez debe incluir las medidas de protección respiratoria, que a su vez incluyen las pruebas de ajuste. Creo que había una pregunta adicional sobre Sí, Jorge. las partículas, el tamaño. Creo que Sí, eran habían de 5 hecho más o 3 menos. preguntas. La primera dice, por favor, si nos puedes diferenciar la diferencia entre ajuste cuanti y cualitativo, por favor, repetirlas. La otra es, ¿cada qué tiempo debería realizarse el recambio de los respiradores KN95 o N95? Ajá, y la otra va también en relación al tema de los ajustes, ¿no? Por ahí, por favor, si puedes ampliarlos. Y de ahí le daríamos el paso a Kevin Sí, para que explique el post-test. sí. La prueba de ajuste es bastante genérico. En líneas prácticas hay dos tipos. Las pruebas de ajuste cualitativas y las cuantitativas. Ambas tienen el mismo fin, tienen la misma utilidad. La prueba de ajuste cualitativa está basada en el uso de materiales tipo escafandra que evalúan si la persona percibe o no una sustancia con olor y sabor característico. Por unidad son relativamente económicas, pero estas son descartables. Me refiero a todo el pack que se muestra a continuación. Claro que las soluciones pueden utilizarse para otros procedimientos. En cambio, la prueba de ajuste cuantitativa, si bien el equipo tiene un costo, pues se puede entender que para grandes grupos de trabajadores sanitarios, por ejemplo, personal de salud, puede resultar puede tener un índice de costo-efectividad beneficioso. Esta está basada, la prueba de ajuste en tiempo real, en el uso de un equipo que sí requiere un mantenimiento, requiere una verificación de su calibración, pero una entidad que ya también tiene otros equipos médicos, probablemente pueden también incluir dentro de sus carteras de servicios para mantenimiento y prevención, ¿no? Instituciones grandes pueden hacer uso de un equipo de prueba de ajuste en tiempo, prueba de ajuste cuantitativa. Y esta está basada, como lo comentaba, en que de manera objetiva determina cuántas partículas hay en el interior y del exterior del respirador. Y de esta manera determina un factor de ajuste, y con ello puede uno determinar si el factor de ajuste para un respirador N95, por ejemplo, es óptimo o no es óptimo. Factor de ajuste óptimo para un respirador N95 es mayor o igual a 100. Para un respirador elastomérico es otro valor, me parece que es de 500. Pero para uno N95, uno que utilizamos
en nuestro contexto. Me refiero a los respiradores que ya he mostrado acá en las imágenes. N95 y equivalentes. Un factor de ajuste óptimo es mayor o igual a 100. ¿Algo más me pareció? Una pregunta adicional creo que se me escapó por ahí. Yo creo que se han respondido todos más bien, Jorge. Muchas gracias de nuevo por tu brillante Muchas exposición. gracias. Y damos paso a Kevin para que explique el tema de del post-test y la certificación. Sí, gracias, Gabriel. Como le estaba indicando en el chat y también al inicio de la reunión del día de hoy, van a acceder a las constancias de participación aquellos que se han inscrito adecuadamente a través de la página web y han completado tanto el pre-test como el post-test. Asimismo, como les comentaba, habían identificado a personas de que no pudieron realizar este pre-test y seguramente tampoco van a poder realizar el post-test. Esto debido a que han tenido problemas con el correo, aparentemente. En ese caso, a estas personas que ya se han identificado, se les va a enviar un correo electrónico con el cual ellos se han inscrito, enviándoles tanto el pretest y el posttest para que puedan resolverlo. ¿Sí? Eso sería todo. Ya ha pasado suficientemente tiempo en el transcurso de las preguntas y para el desarrollo del posttest. Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Espero que hayan adquirido un nuevo conocimiento sobre las pruebas de ajuste y hayan podido diferenciar acerca de las pruebas de ajuste de cualitativas y cualitativas, ¿no? Y la importancia que tiene que ver en todas las sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la importancia en las personas que trabajan en áreas que hacen uso de respiradores. Sí, los que están todavía desarrollando el post-test pueden continuar haciéndolo todavía porque se compartió. Sin embargo, ya vamos a cerrar la sesión. Asimismo, también recordar que muchos estaban pidiendo la grabación y también la ponencia. Básicamente la grabación se va a compartir a través de las páginas web del INSS en SOPAS y ahí van a poder visualizarlo. ¿Sí? Muchas gracias a todos por su tiempo y su permanencia. Gracias Jorge, gracias Gabriel. Nos vemos hasta una otra oportunidad. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes.